Bueno, estamos aquí en la casa de mi amigo Frumencio, en Tezquitote, perteneciente a Matlapa. San Luis Potosí. Pues mi jarana que le compré hace algunos años, como no la sé usar muy bien, pues aquí hubo una falla y se despegó el cordal. Sí, entonces pues Frumencio es una persona que tiene su taller de laudería y es uno de los pioneros aquí en la Huasteca de trabajar fabricando guitarras, quintas, jaranas, violines, etcétera, etcétera. Entonces pues me fabricó esta jaranita muy bonita, muy rústica. La traigo aquí para que me la repare. Por ahí compramos unos aparatitos que le voy a poner él. Pastilla para el sonido. Entonces lo que se va a cambiar es este cordal. Se cambia el cordal para que tenga para que lleve la pastilla. Esta es la que tenía anteriormente. Así, ¿no? Pero se le va a hacer la pieza nueva, ¿verdad? Sí, se hace una pieza nueva y aquí se le abre. Se hace pásame, te ayuda de aquí. Ajá. Entonces le traje esta pastilla. Es una pastilla electrónica que Entonces le voy a instalar esta parte. Esta parte se la voy a poner. Aquí se la voy a instalar la jarana. Y esta es la parte donde va a salir de esta parte de acá atrás para la salida, para la corriente. Y aquí donde va a llevar el puente, donde se va a instalar para el sensor, para la entrada del sonido. Que el sensor es esta aguja que viene aquí. Ajá. Vendría siendo el sensor, ¿verdad? Sí. Y esto otro es bueno, aditamentos para agarrar los cables de adentro para que no se mueva, para que no haga ruido a la hora de tocar. El que le va a conectar la música es esta varillita, es el sensor, ¿verdad? Va en el cordal. Sí. Va a ir aquí en la pieza. En la parte. Ok, muy bien. Otro, que se le va a cambiar las clavijas, se le va a poner ya maquinaria metálica, que es Ajá. Se le va a poner, se va a tapar los agujeros de las clavijas, va a tapar y se le va a instalar aquí. Ya quedar ya una jarana normal, ya sin clavijas. Porque estas son clavijas rústicas. Sí, son clavijas. No son muy exactas, ¿verdad? No, esas son, ya son más lo que al final es lo que ya le da más presentación el instrumento. Ya le da un mejor acabado. Bueno, pues les voy a comentar que aquí en este taller han venido los mejores guapangueros de varias partes de la Huasteca, de Hidalgo, de Veracruz, San Luis Potosí, Querétaro, Tamaulipas. Él ha tenido el gusto de hacerle instrumentos a gusto personal a diferentes guapangueros muy importantes, como por ejemplo, ¿cuál es lo que hasta compadres tuyos son, ¿no? A los camperos de Valles, a los parientes de Valles, a los Perla Huasteca, caporales de Valles, las de Querétaro, Tradición Serrana, Estrella Queretana, Siete Mares, Herencia Queretana, muchos tríos. Aparte en Hidalgo, la Pachuca es en guapangueros diferentes, Auténtico de Hidalgo, la Armonía también, la Armonía Huasteca, están los hidalguenses, a los genuinos, descendientes hidalguenses, los originarios, el trío Neblinas, muchos más, el halcón huasteco. Y aparte los instrumentos se han ido a otros países, ¿no? Aparte ya entregamos instrumentos en la parte de la Unión Americana, en los Estados Unidos, en diferentes partes. Como por ejemplo aquí en norte de Carolina, Denver, Colorado. ¿Pero qué grupos? A tríos guapangueros que se han ido de acá de Hidalgo, de Querétaro, mucha gente vive para allá, en San Rafael, California, a los tríos de los Quechú, a los música ribeña, los Leones de la Sierra, muchos de Don Guillermo. Sí. ¿Te ha comprado alguna quinta Don Guillermo? No, fue él no, pero uno de Río Verde, sí les hemos hecho instrumentos.
No, está muy bien. Pues bueno, aquí es el taller de laudería de mi amigo Frumencio, ¿verdad? Frumencio Mercedes Hernández Cándido. Tenemos un teléfono, si gustan aquí llamar, porque si quieren que les arreglen su guitarra, si quieren que les haga alguna guapanguera, algún violín, o algún detalle que se les haya caído a su guitarra, pueden marcar. ¿Qué número es? Es el 483-360-2903, al 127 483-7135, al 483-107-7087 y al 483-103-5514. Están disponibles. Cualquier hora, bueno, de 9 a 6 de la tarde. 6 de la mañana hasta las 10 de la noche trabajamos. Perfecto. Si no, pueden agarrar su vehículo y pueden pasar aquí a Tezquitote, que es la pasada a la carretera 85, México-Laredo. El kilómetro no me lo sé, pero es casi llegando a Tamazunchale. Entre Matlapa y Tamazunchale. Tramo Matlapa-Tamazunchale. Muy bien. Otra cosa más. Fabricante de guitarras huastecas, es mejor conocido ahora. Ahora se le conoce como el fabricante de las guitarras huastecas. Acuérdese, Frumencio Mercedes Hernández Cándido.